soy biólogo les voy a platicar un poco de mí, ya que no soy tan bueno en R. Entonces voy a contarles que soy biólogo de la UAM Xochimilco. Hice la maestría en la Autónoma de Querétaro y actualmente estoy haciendo el doctorado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi trabajo como investigador en la UNAM es sobre la biogeografía de la conservación de los vipéridos, que son las serpientes de la familia Viperidae, que pues, no sé si saben, pero son como las víboras de cascabel, por ejemplo. Entonces son serpientes venenosas. Trabajo biogeografía a nivel América, a todo el continente americano. Y además tengo una asociación civil que se llama Vida Silvestre Coatlase. Esta funciona como una consultoría y tiene como objetivo promover proyectos de conservación, pues principalmente en México. Y lo que les voy a platicar hoy tiene que ver cómo utilizamos R en los proyectos de conservación de la biodiversidad. Y les voy a empezar diciendo cuál es la situación de la biodiversidad en todo el mundo. Sí, bueno, hace rato escuchaba a un amigo ahí en la fila que decía, es que los biólogos nos hablan de las ranas verdes. Pues esta es la rana dorada. ¿Habían escuchado hablar de la rana dorada? Bueno, es una rana que vive en Costa Rica, vivía en Costa Rica porque se extinguió de un día a otro. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe por qué se extinguen las especies? Cambia su entorno. Cambia el entorno. Sí, pero los procesos de extinción son procesos de miles de años, millones de años, ¿no? Y entonces habían unos investigadores estudiando a las ranas de Costa Rica, se fueron así un fin de semana a una conferencia en Australia, regresan y de repente todas las ranas estaban muertas. Las ranas estaban tiradas en el piso, estaban así, se las estaban comiendo los buitres, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay extinciones masivas? Y bueno, resulta que las extinciones masivas son procesos biológicos relativamente naturales. Sin embargo, son diferentes las extinciones masivas que se han presentado a lo largo de la historia de la vida a la actual. Por ejemplo, bueno, este libro lo publicaron en el año pasado, o hace 2 años, es relativamente reciente, que habla de la sexta extinción. Entonces, han habido 5 megaextinciones antes, a lo largo de toda la historia de la vida. La última megaextinción es donde se extinguen los dinosaurios. Entonces, las megaextinciones son procesos relativamente cortos, donde se pierden hasta el 95% de las especies vivas, ¿no? Entonces, pues la idea es que estamos nosotros en este momento en la sexta megaextinción. Hasta el 95% de las especies se están perdiendo en este momento, mientras ahorita ustedes y yo estamos aquí. La diferencia de las 5 megaextinciones pasadas es que ahora nosotros, seres humanos, estamos haciendo esta megaextinción, ¿no? Esa es la única diferencia. Y no nada más la estamos haciendo como una sola especie que está afectando a todo el planeta, sino la estamos haciendo en una tasa de tiempo súper acelerada. O sea, estas megaextinciones, como cuando se extinguen los dinosaurios, pues es un proceso que dura miles o millones de años, por decir algo, por decir un número, miles de años, ¿no? Cientos de miles de años. Y estas ranas se extinguieron de un día a otro, de un mes a otro. ¿Han escuchado hablar de la vaquita marina? En estos días estaban hablando de, no, pues es que hace 20 años había 1000 vaquitas, hace 10 años habían 100 vaquitas, y el mes pasado no pudieron encontrar 10 vaquitas, ¿no? Una extinción que estamos hablando de que en unas décadas extingues a una especie completamente, es una especie filogenéticamente súper diferente a todas las demás, y entonces cuando tú pierdes una especie no pierdes solamente su función, sino además pierdes todo el linaje evolutivo que lo puedes rastrear hasta la historia del origen de la vida, ¿no? Entonces, el tema es que, pues ante este escenario,
hay instituciones gubernamentales, hay universidades, hay organizaciones no gubernamentales y las personas están intentando desarrollar estrategias para conservar la biodiversidad. Conservar la biodiversidad, yo pienso que es el reto más importante que tenemos en la humanidad en este momento, porque la biodiversidad es importante. O sea, la biodiversidad no es como lo que estudian los biólogos. La biodiversidad es lo que comemos, lo que vestimos, lo que somos, lo que respiramos, lo que tomamos. Hace rato, las chicas del Instituto de Ecología decían, tenemos 60 variedades de maíz, ¿no? Eso es biodiversidad. Eso es lo que comemos, pero eso no nada más es, pues, o sea, son especies, ¿no? Sino, por ejemplo, el maíz es lo que mantiene a la población mexicana, lo que mantiene la economía mexicana, y a la población mundial la alimentan 3 o 4 cultivos, que es el trigo, el arroz, el maíz, la papa, ¿no? O sea, es el sustento de la humanidad, esa biodiversidad. Entonces, si tú tienes un maíz que, por ejemplo, es súper importante porque solamente crece en ambientes muy áridos y la tierra se está haciendo árida, más te vale tener genes que puedan cultivarse en esas circunstancias, porque si no, pues al rato va a haber un déficit alimenticio, ¿no? Entonces necesitas esa biodiversidad. La biodiversidad es importante. Déjenme ver qué sigue. Y bueno, como es importante conservarla por muchas razones, pues hay estrategias para conservar la biodiversidad. Una de las estrategias principales en México y en todo el mundo es la implementación de áreas naturales protegidas, que son áreas que están bien conservadas, relativamente bien conservadas, y que además tienen especies, que son áreas súper ricas en especies y que tienen especies particulares que pueden ser únicas para esa región geográfica que nosotros les llamamos endemismos, o que tienen alguna importancia de algún otro tipo. Por ejemplo, son especies que son sombrilla, o son especies que son ingenieras, y a esto me refiero a que es una especie que tal vez no aporta mucho en biomasa a un ecosistema, pero aporta porque tiene alguna función que es insustituible, ¿no? Entonces, ese tipo de especies pues también son importantes para conservar, o como lo que les decía de la vaquita marina, que tiene una historia filogenética completamente diferente a la de las demás especies, ¿no? Entonces, esas especies son más importantes para conservar. Y otra aproximación son las unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, que son básicamente como, pues imagínense, granjas o ranchos en donde se puede manejar la fauna o la vida silvestre de manera sustentable. Porque también es un hecho que la gente vive donde viven las especies, y entonces no le puedes decir a la gente, oye, no uses los recursos naturales, ¿no? O sea, necesitamos conservarlos, no los toques, pero pues la gente tiene que vivir de algo, tiene que vivir en algún lugar. Entonces, lo importante es que los sepan utilizar de manera sustentable. Y estas sumas, pues, en términos de la vida silvestre, son estos ranchos que permiten el manejo sustentable de la biodiversidad. Y bueno, lo que les vengo a platicar son de 2 ejemplos, y bueno, no sé si me dé tiempo o me quede muy corto, porque la verdad es que nunca mido mis tiempos. Ya llevo 10 minutos, sí. Pero les voy a platicar de las cosas que he hecho. Miren, esta es una comunidad hipotética de anfibios y reptiles, ¿no? Entonces, son unos bichos que encontré en una de mis prospecciones en Chiapas, que estuve buscando unas lagartijas. ¿Vieron la del principio? Se llaman abronias, son unas lagartijas guapísimas que les llaman en México escorpiones, pero ya les cambiamos el nombre a dragoncitos, porque escorpiones pues, era como muy nocivo, parecía que eran venenosas y la gente les tiene mucho miedo, pero en realidad son muy lindas. Y de hecho, abronia en griego significa hermosa. Y bueno, entonces, una comunidad es un complejo de especies, ¿no? Son muchas especies que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Entonces,
caracterizar esta biodiversidad es una de las principales preguntas que necesitamos hacer para desarrollar esas estrategias de conservación, porque cuando a ti te dicen, oye, pues yo necesito que me digas en qué me voy a gastar los pocos pesos que tengo yo como gobierno para conservar la biodiversidad. Imagínense que de pronto me hablan y me dicen, oye, tengo, por decir algo, 10 millones de pesos. ¿Cómo los invierto para conservar la biodiversidad? Y entonces ahí es donde entra R, ¿no? O sea, porque yo tengo que ir a campo primero, agarrar las lagartijas, identificarlas, ver que si son diferentes, si son únicas, etc. O sea, tengo que ir por los datos a campo. Entonces está padre muestrear en páginas web. Yo también lo hago, pero lo hago diferente, ahorita les voy a contar. Pero bueno, la primera parte es la divertida, ir a atrapar a las lagartijas a campo, porque la ves y te avientas. Y esa es mi parte favorita. Pero bueno, este es mi pie para irme a R. Lo que pasa es que no puedo cambiarme. Bueno, la onda es que hice un código chiquito en donde, miren, empecé con el set working directo. Disculpen. No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, la onda es que la primera pregunta que te dicen es ¿dónde están las especies? ¿No? ¿Dónde es el sitio con mayor riqueza? Porque a ese sitio es a donde vamos a invertir el tema de la conservación. Entonces ya yo voy al campo, me aviento a las lagartijas y hago una base de datos que es así. O sea, cada una de estas es una especie de lagartija, o de rana, o de planta, o lo que ustedes quieran. En este caso son plantas, porque estoy utilizando una librería de un paquete que es especial para hacer ecología. Entonces, bueno, aquí yo tengo, cada uno de los renglones es un sitio, y cada una de las columnas es una especie. Y en la teoría ecológica me dice que yo tengo que hacer una curva de acumulación de especies para saber si ya muestré bien mi comunidad. Porque si voy al campo y agarro 10 lagartijas, no significa que son las 10 especies que existen en ese momento, sino son las 10 que pude encontrar o las 10 que pude atrapar. Pero si yo lo quiero comparar con otro sitio y ese otro sitio tiene 100 lagartijas, entonces la comparación a primera mano de la riqueza observada de las dos, pues sale que el segundo sitio es mucho más rico que el primero. Pero yo no tengo ninguna certeza de eso si no hago curvas de acumulación de especies, porque las curvas de acumulación son modelos que tienen una teoría ecológica atrás, pero que me podrían ayudar a decir, no, sí, encontraste 10 especies, pero podría haber hasta 100, ¿no? Entonces tenemos un estimador. Y bueno, esos estimadores me gusta hacerlos en R. Bueno, ahí debería de tener un plot. Entonces se supone que al principio de la curva empiezo a encontrar las especies más comunes y conforme voy aumentando el esfuerzo de muestreo, o sea, ya sea en días o en hectáreas o lo que sea de mi esfuerzo de muestreo, voy a empezar a acostar la curva de acumulación de tal suerte que que llegue un punto en donde, aunque haga más esfuerzo de muestreo, ya no voy a encontrar más especies, ya casi tengo a todas las especies. Y, pues bueno, este es como el tipo de cosas sencillas que puedo hacer en R. Y yo me sentía, la verdad, muy ducho, porque podía hacer cosas básicas. Por ejemplo, hay un índice que es el índice de Shannon, que es un índice de entropía, que quiere decir que tú tienes riqueza y abundancia de especies y se supone que una comunidad que tiene muchas especies y que sus especies son muy parecidas en términos de sus frecuencias, es una comunidad muy diversa. A diferencia de una comunidad dominante en donde una sola especie domina y las otras especies pues, son relativamente más ricas, ¿no? O hay más especies pero con muy pocas abundancias. Entonces lo que te dicen es que en tus clases de biología es que tú tienes que conservar el lugar más rico. Pero resulta
que el índice de Shannon lo desarrollan más bien en la Segunda Guerra Mundial cuando quieren descifrar mensajes que se estaban pasando en código, ¿no? Entonces, cuando lo quieren pasar al término de comparar biodiversidades, resulta que matemáticamente tiene propiedades que no hace que sean comparables de por sí. O sea, no lo pueden duplicar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no se pueden comparar directamente y entonces un grupo de investigadores pues le hace una modificación al índice que la puedes resolver muy fácil y es básicamente calculando la exponencial del índice. El índice aquí está enmascarado por la función diversity, ¿no? Este índice lo puedes calcular ahí con tu función diversity, que en realidad es un índice muy fácil que hasta en Excel lo puedes calcular. Y yo me sentía muy ducho porque le pongo una exponencial aquí atrás y entonces ya calculo, ya no el índice de Shannon, sino el índice de números verdaderos y estaba súper contento por eso. Pero bueno, al final de lo que se trata es que yo como usuario de R tengo la capacidad de desmenuzar las cosas que yo quiera desmenuzar y hacerlo, ¿no? Otro de mis ejemplos súper chistosos es que hago mapas para saber cuál es el área de distribución de las especies y los mapas los puedo bajar de una base de datos gigante que se llama GBIF y entonces R tiene una plataforma en donde yo le digo bájame los datos de esta lagartija que existen en todas las colecciones biológicas del mundo. Y entonces las colecciones biológicas del mundo, tanto de la UNAM, como del Museo de Alemania, como de Berkeley, como de donde sea, coinciden en esa base de datos. Yo traigo los datos, los limpio, puedo ver su calidad, los paso por toda una teoría ecológica, biológica, taxonómica, sistemática, filogenética, todo lo que yo quiera como biólogo, lo puedo realizar ahí. Y entonces, pues ya puedo hacer mi mapita, teniendo como cierta garantía de que las cosas que estoy haciendo están bien. A ver si puedo hacer un mapita en menos de un minuto que me queda. Entonces, tengo aquí mis datos. Los datos, por ejemplo, climáticos vienen de modelos como el Krieger, que hace rato nos presentaban. Hay datos climáticos de todo el mundo y salen de R también. O sea, en R hicieron las superficies climáticas de todo el mundo. Espérenme. Es que no sé cuál es, pero creo que si corro esto. Ups. Creo que tengo que irme a otro directorio, pero la verdad es que me cuesta trabajo ver las dos pantallas. Pero bueno, la onda es que les prometo que sé hacer mapas. Mi doctorado es sobre modelos de distribución de especies y cómo se ven esos modelos de distribución de especies cuando los juntas, cuando haces sumas de mapas y puedes identificar los patrones de biodiversidad de víboras, de lagartijas, de ranas, porque lo importante es que nosotros tengamos información para poder decir aquí es como se debe de invertir el dinero, el esfuerzo para la conservación de la biodiversidad. Básicamente a eso me dedico. Traer la información, analizarla y contestar las preguntas necesarias para conservar la biodiversidad. Entonces, muchas gracias por su atención. Pregunta. Yo sí. ¿Vegan para qué? Vegan es un paquete que hace ecología de comunidades. O sea, tiene muchas funciones que utilizamos los ecólogos y que nos ayuda a describir cómo es la estructura de la comunidad. Me refiero a la riqueza, la abundancia, la diversidad. También viene de diversidad beta, por ejemplo, cómo es el recambio entre una comunidad y otra en términos de la composición de especies. Diversity, la función que nosotros viene ahí. Ajá. Sí, diversity es una función del paquete. Yo de ecología no sé nada, nunca he hecho nada de eso, pero nunca, por ejemplo, ¿no? Ahora con lo del sismo, algo que creo que fue muy bueno es que se lanzaban como paquetes o propuestas o cosas públicas donde cada quien desde su propio expertise podía aportar para mejorar
aplicaciones o atender urgencias, ¿no? Desde alguien en bici hasta nosotros que podemos hacer con ello. Yo entiendo que la protección de la biodiversidad es hasta cierto punto un cataclismo, ¿no? Como un sismo en otro sentido. Nunca, desde la asociación, ese tipo de cosas, nunca has pensado generar este tipo de sinergias, como convocarnos, a lo mejor yo que sé estadística, ¿no? Podría aportar cosas, estoy segura, ¿no? Y a lo mejor alguna otra persona desde la parte médica o desde la parte matemática. No sé, algo donde pudiéramos converger gente que quisiéramos ayudar, porque a mí me encantaría ayudar a que no se muera la máquina amarilla, ¿no? Sí, pues justo a eso vine. No, les voy a contar algo súper chistoso. La verdad es que me autoinvité porque o sea, yo veo que todos los ponentes dicen, no, muchas gracias por la invitación. Aquí es muchas gracias por aceptarme. Porque en realidad, o sea, veo que es una comunidad muy fuerte, la de ITAM, también está como la comunidad de Conavio. Y yo creo que por eso me enteré, porque me enteré de que iba a haber esta reunión de R. A mí me encanta R. Paso mucho tiempo en mi vida en R haciendo mapas y limpiando datos. Y pues para mí es súper importante complementar la información, porque la conservación de la biodiversidad no es de biólogos, o sea, es algo que se tiene que hacer de todos lados porque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones culturales. Y el manejo de datos es algo que pues, yo hago en mi doctorado, pero es algo que aquí hacen otras personas desde otras perspectivas, con otras herramientas que son súper padres. Por ejemplo, el tema de cómo optimizar códigos. Ayer yo estaba intentando hacer unos modelos de distribución que quería presentar aquí, y mi compu se tardaba 40 minutos en hacer un proceso, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo no le puse atención al cuate que habló? Pero obviamente te puse atención porque yo sabía que tenía ese problema, ¿no? Yo tenía ese problema, pero no tengo la capacidad para optimizar a ese nivel. Entonces voy a comprar su libro, voy a intentar para decir, oye, tengo este problema, tal vez quieras colaborar conmigo y hacer un proyecto juntos. Así se han hecho los proyectos de conservación y de ciencia más padres que conozco, en colaboración. Entonces, tengo una página, les pongo rápido, porque mi página no es como de IRCU, ¿no? Sino más bien mi página es sobre conservación. Y ahora, bueno, se llama Vida Silvestre Coatl. Oh, no. No sé qué está pasando. Miren, estas son las abronitas. Esos son mis mapitas. Y vidasilvestrecoatl.com, y el correo es de Gmail. Pero si ustedes buscan Vida Silvestre Coatl en Google o le ponen Abronia en Google, estamos haciendo conservación de ajolotes, no nada más del de Xochimilco, sino de todos los ajolotes de México, de abronias, de víboras de cascabel, de tortugas marinas. Damos cursos para monitorear la biodiversidad. Entonces, pues, en eso trabajamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, no es pregunta de reconocimiento de que te atrevieras a venir. Los grandes logros siempre son multidisciplinarios. Entonces, el hecho de que tú seas el experto de área en esto y que nosotros podamos, tal vez en algún momento, apoyar con esto, con lo que sabemos, con estadística, matemáticas, modelos, lo que sea, pues, bueno, no sé, a mí me ha agradado muchísimo. Entonces, reconocimiento por eso. Sabemos que tenemos datos con qué trabajar, por cual nosotros, o bueno, no sé, actuarios matemáticos siempre sufrimos. O sea, aquí hay datos, es como apoyar. No. Muchas gracias.